parte, quisiera sentarme en esto, en los efectos económicos que consideramos que este acuerdo puede llegar a tener, ¿no? El acuerdo, como ya se ha venido discutiendo a lo largo del día, realmente es una especie de concesión que el gobierno se auto-otorga para saltarse los propios trámites que el gobierno debería vigilar, ¿no? Es como me doy permiso de violar mis propias reglas para que yo pueda operar más rápidamente. Entonces, quiero concentrarme en dos aspectos. Un poco ya se han tocado puntos relacionados con la competencia económica, pero quiero enfatizar por qué es que nosotros vemos un riesgo para la competencia económica, que es un bien jurídico que está protegido por la Constitución y que además es una realidad de algo que beneficia a las personas, a los consumidores, el que haya competencia económica. Y por otro lado, el trato desigual ante la ley. Entonces, por un lado, en materia de competencia económica, lo que nosotros percibimos como consecuencia muy grave de este acuerdo es que va a permitir la utilización expansiva de adjudicaciones directas. Es decir, si nosotros recordamos la Ley de Obras Públicas y Servicios, ahí se establece que una causal por la cual el gobierno puede no recurrir a la licitación pública, que es el mecanismo que por default debería el gobierno de utilizar para contratar obra pública o bienes y servicios, es la seguridad nacional. Entonces, básicamente, como este acuerdo declara de seguridad nacional toda obra pública en todas las materias que ya se ha hablado a lo largo del día, así como cualquier obra del gobierno que el presidente considere prioritaria, básicamente lo que se está haciendo es dar un cheque en blanco a todas las dependencias y entidades de la administración pública para que utilicen el mecanismo de adjudicación directa, argumentando que todas las obras son de seguridad nacional. Más allá de la contradicción legal que esto representa, de la violación al principio de máxima publicidad que esto representa, lo que esto representa es que si ya de por sí hemos visto que la adjudicación directa ha subido en porcentaje de monto en las compras públicas y en las contrataciones de obra pública, y ha subido también como el mecanismo más utilizado, pues básicamente esto va a hacer que simplemente aumenten aún más las adjudicaciones. Y las adjudicaciones, más allá de los riesgos de corrupción y de transparencia que implican, también implican una vulneración a lo que ya explicaba anteriormente José Ángel, que es la competencia económica. Porque con la adjudicación directa, el gobierno directamente elige al ganador del contrato. Simplemente dice, voy a adjudicar directamente a la empresa X la construcción de cualquier cosa, una estación del Tren Maya o simplemente un puente que pasa encima de un río, porque como es infraestructura de comunicaciones, es de seguridad nacional y lo voy a adjudicar directamente. Lo que esto está haciendo básicamente es poniendo en desventaja a todas las empresas que no tengan una relación cercana con el gobierno, que no estén, digamos, elegidas para ser beneficiarias de esas adjudicaciones directas. Y evidentemente, como ya se explicó, esto genera severos problemas para la competencia económica, pero lo que genera también es un problema de que se están eligiendo a los ganadores y no en un tema excepcional de uno o dos contratos, básicamente en todos los contratos de obra pública, el gobierno va a tener este margen de discrecionalidad para elegir a quién adjudicar, cuánto y cómo. Y esto es muy peligroso, porque en lugar de avanzar hacia la separación del poder político y económico, que ha sido un discurso que se ha reiterado en esta administración, lo que se está propiciando y se está incentivando es que haya una mayor compenetración entre estos dos. Es decir, que haya un acuerdo por el cual se otorgan adjudicaciones directas que va a ser detrimental para la competencia económica en México. Y un aspecto que quisiera enfatizar es que en la Ley de Obras Públicas se establece que toda obra que exceda de un cierto monto, 1,000,000 de salarios mínimos, debe contar con un testigo social. Un testigo social es una especie de auditor independiente, un representante de la sociedad civil o de la ciudadanía que da fe, ¿no? Es un poco como una especie de interventor social que acompaña el proceso. Y, sin embargo, la misma ley establece en su artículo 27 bis que cuando las obras sean de seguridad nacional, se puede efectuar el testigo social, aun si es una obra de 1,000,000,000, de 50,000,000,000, como las que estamos viendo ahora. Entonces, este acuerdo
y quizás sea una consecuencia no intencionada, no lo sé, lo que está propiciando es que no haya ningún mecanismo de auditoría social durante el proceso de desarrollo de la contratación de la obra pública. Es decir, nadie va a poder entrar ahí. Entonces, todo esto va en detrimento de la competencia, evidentemente. La segunda rama de consecuencias económicas que quisiera enfatizar tienen que ver con el trato desigual ante la ley. Y un poco ya también se hablaba esto de la diferencia en regulación que genera el acuerdo, ¿no? Quisiera usar un ejemplo muy específico. Imaginémonos que yo soy un empresario privado y tengo un terreno donde hay una casa antigua que está protegida por el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que la quiero remodelar y quiero construir encima un edificio, un hotel, unas oficinas, lo que sea. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues yo tengo que ir al INAH y pedir el permiso y se tiene que hacer una valoración de la obra y de que si se va a dañar el patrimonio o no se va a dañar el patrimonio, etcétera, 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 lo cual me va a tomar por lo menos, si bien me va, un año. Si al lado de mi terreno hay una casa igual, también con valor histórico de acuerdo al INAH, y la Guardia Nacional quiere hacer un cuartel, en 5 días le tienen que dar la autorización provisional y en 5 días la Guardia Nacional empieza a construir el cuartel en esa misma vivienda. Entonces, imagínense esa asimetría, lo que implica en términos de la inversión. Es decir, ¿por qué voy a querer yo invertir en México, donde voy a enfrentar toda esta clase de obstáculos que, como ya comentaba también otra panelista, están justificados porque son para proteger el medio ambiente, el patrimonio histórico, el desarrollo de la comunidad? Mientras que mi competidor que trabaja con el gobierno le dan un cheque en blanco en el que en 5 días puede empezar su obra. Eso claramente, además de que, como ya se abundó, violenta una serie de principios legales, lo más importante es que desincentiva la inversión. Y en el INCO nosotros estamos preocupados, como su nombre dice, por la competitividad del país, que no es otra cosa que la capacidad de atraer y generar inversión. Entonces, cuando tienes un acuerdo como este, que básicamente desnivela el terreno para toda clase de construcciones, obras que se realicen en el país, lo que tú estás haciendo es metiéndole ruido al país. Estás diciéndole a la gente, este es un país donde las reglas son discrecionales. Eso es lo que estamos diciendo. Las reglas son discrecionales. Y si tú tienes la suerte de que te contraten para algo del gobierno, ya te saltaste todos los trámites. No vas a tener que cumplir con nada porque en 5 días, si no te responden, afirmativa ficta. Y obviamente una vez ya construido el cuartel de la Guardia Nacional, ¿quién le va a negar el permiso a la Guardia Nacional? También ya se comentaba, otorgado un permiso medioambiental, ya no puedes poner una multa por algo que permitiste. Es decir, se está dando un permiso legal de cosas que no se van a poder revertir. Ahora que está de moda hablar de el cambio irreversible, esto va a traer obras irreversibles que muy probablemente, de haber seguido el curso normal, no hubieran prosperado, sea por falta de viabilidad técnica, por falta de viabilidad económica, por falta de viabilidad medioambiental. Entonces, pues con eso quisiera cerrar. Esas son las consecuencias que nosotros vemos. Vemos una afectación directa a la competitividad del país y pues estamos atentos a las preguntas y a la conversación con los colegas y las colegas panelistas. Gracias.